Antes de que existieran los viñedos y el puerto de Ensenada, ese territorio ya tenía alma. Una sierra cubierta de pinos, una laguna que parecía un espejo del cielo y un pueblo originario que conocía cada rincón del norte de Baja California, los Kumiais. Caminamos por los prístinos paisajes que recorrieron los Kumiais en la Sierra de Juárez hace cientos de años. La cordillera se llama Sierra de Juárez y se conecta con las Rocallosas en Estados Unidos. Ahora estamos a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar y alrededor de la laguna hay varios picos. Vamos a subir el más alto, el emblemático, el pico de Hanson, que está allá atrás. Las montañas son esencialmente la fuente de agua para toda la ladera occidental de la península. No se podría entender la región mediterránea como la conocemos en este momento sin ellas. Aquí es donde durante el invierno se captura gran cantidad de agua en forma de nieve. Y es durante el invierno que la hermosa laguna Hanson es el refugio de aves migratorias que vienen desde Canadá y Estados Unidos. Esta de aquí es la laguna de Hanson. El sitio es una importante zona de refugio, de reproducción y de alimentación para más de 29 especies de aves acuáticas, muchas de ellas migratorias. Algunas de las que hemos visto hasta ahora incluyen el pato de cabeza verde, de nombre científico Anas platyrhynchus, y la mismísima águila calva, de nombre científico Alietus leucocephalus, que es el ave nacional de los Estados Unidos de América. En esta región de la laguna se puede encontrar restos de la cultura Kumiai. Los Kumiai fueron los que habitaron por primera vez Ensenada y siguen viviendo en la Sierra de Juárez, que es la que rodea este parque nacional de 1857. Lamentablemente el idioma de los Kumiai está al borde de la extinción. Hablamos con uno de los últimos 100 hablantes que aún sobreviven. Mi sangre es Kumiai. Yo soy nativo aquí nací y aquí me voy a quedar. Ya hemos llegado a Ensenada y en el fondo tenemos la hermosa bahía de Todos los Santos y el puerto de Ensenada. Acá tenemos el centro de Ensenada. Ahora, esta ciudad fue explorada por primera vez por los españoles en el año de 1542, cuando el español Juan Rodríguez Cabrillo, al mando de los buques Victoria y San Salvador, llegaron a esta bahía. El objetivo de los españoles era para averiguar si la península de Baja California era una isla o era una península. Los españoles pasaron, pero no la habitaron. Esta zona era habitada por los indígenas Kumiai. Ellos eran nómadas, cazadores y recolectores. Y fueron 60 años después cuando en el año de 1602 el general Sebastián Vizcaíno renombra a esta bahía como de Todos los Santos, porque él llega a esta zona en el 1 de noviembre y es cuando se celebra el Día de Todos los Santos. Y ahora, ¿por qué los españoles seguían recorriendo la península y explorando? Era porque buscaban fuentes de reabastecimiento de agua y de comida, de alimentos para el galeón de Manila, un galeón gigantesco que unía el puerto de Acapulco con Manila, Filipinas. El objetivo de los españoles de la corona era llegar a Asia y hacer ese intercambio comercial que uniría a Europa con Asia a través del Nuevo Mundo, a través de México. Se inicia el primer proceso de globalización y México queda en el punto central del mapa. Logran unir Asia con España y hacen ese intercambio de marfil, de especies. También de aquí sale la vainilla y es como se le conoce la primera gran globalización. En la costa de California y de Baja California lograron esta ruta de abastecimiento para el galeón de Manila, que unía a México y Filipinas y España. Los intentos de conquistar la península de Baja California por las armas fracasaron. La colonización de California solo pudo ser consumada por la invasión espiritual que dirigieron los jesuitas a finales del siglo XVII. Incluso los estadounidenses no pudieron vencer el espíritu protector de Baja California, cuando intentaron adueñarse de la península en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, Ensenada fue la sede de un intento de anexo por parte de Estados Unidos de filibusteros. Buscan adueñarse de todas las tierras. El caso más recordado y el más icónico donde Ensenada es protagonista fue por parte de un filibustero estadounidense llamado William Walker. En la década de 1850, William Walker llega y toma por la fuerza Ensenada y la declara la capital de la nueva República Independiente de Sonora. El objetivo de William Walker era
declarar esta tierra como primero un territorio independiente para después anexarla al territorio estadounidense. Esto fue en una época en la que el gobierno de México estaba lidiando con muchas crisis porque era un gobierno joven y tenía que enfrentarse a los deseos expansionistas de otras tierras, además de a los conflictos internos. Entonces William Walker junto a 45 hombres llegan a La Paz y la declaran la capital, pero no tardan en huir por miedo a que lleguen ataques por parte del ejército mexicano. Entonces trasladan la sede a Los Cabos y luego a Ensenada. Y es aquí donde declaran su fuerte por un rato, pero en eso, el héroe de nuestra historia, llamado Antonio Melendres logró reclutar a una buena cantidad de indígenas para darle guerra a William Walker hasta que fue obligado a salir del territorio mexicano y buscar refugio en Estados Unidos. Es gracias a su alianza con los Cucupás, los Paipas y los Quiliguas, que fueron las tres principales etnias indígenas con las que Melendres se alió, que es que logra derrotar al grupo de más de 600 intervencionistas que llegaron desde Estados Unidos a invadir el puerto de Ensenada. La historia de Melendres es muy poco contada. Espero que Melendres obtenga el reconocimiento que merece porque gracias a él este territorio sigue siendo mexicano. Y sobre todo, gracias a los pueblos originarios de Ensenada, Kumiais, Paipais, Quiliguas y Cochimís, defensores ancestrales de su territorio, Baja California y Ensenada siguen siendo tierra mexicana. Las etnias de Baja California pertenecen a la familia lingüística yumana. Es una familia binacional, pues sus pueblos habitan desde hace miles de años el suroeste de Estados Unidos y el noreste de México, cuando no existía una frontera que dividía. Actualmente abarcan territorios del sur de California, Arizona, Baja California y norte de Sonora. Tomamos la camioneta para conocer los paisajes en donde se desplazaban los primeros pobladores de Ensenada, la Sierra de Juárez. Aquí exploramos un peculiar ecosistema, el chaparral de montaña. Fuimos recibidos en el Rancho Los Pumas, ubicado en el kilómetro 9 del camino que conecta la carretera Ensenada-San Felipe con el Parque Nacional Constitución 1857, donde está la Laguna Hanson. En el Rancho Los Pumas hay sitio para acampar, animales domésticos y nativos, y una deliciosa cocina campirana. Ensenada tiene un montón de ecosistemas. Tenemos el matorral costero, el chaparral, los bosques de pino piñonero, los bosques de encino, vamos a hablar de los bosques de pino amarillo, los bosques de galería, los bosques de alisos. Tenemos muchísimos tipos de ecosistemas. Es un municipio bastante grande. Y hay uno que me llama mucho la atención, que es el chaparral de montaña. Cuéntanos más de él. Nos encontramos desde unas piedras gigantescas de granito contemplando este ecosistema. El chaparral es una forma de ecosistema de transición muy peculiar de las Californias, sobre todo la parte mediterránea de las Californias, que consiste en árboles de talla muy pequeña o arbustos altos, depende de qué tan viejo sea el chaparral. Los chaparrales son muy propicios al incendio, entonces necesitan de los incendios para poder prosperar. Muchas semillas de las plantas que crecen aquí en el chaparral no germinan de no ser expuestas al fuego. Sin embargo, por el cambio climático, los fuegos han estado empezando a suceder con más constancia, que no deja que las plantas maduren. Las especies más comunes del chaparral son los chamizos. Tenemos dos especies especialmente importantes, que son el chamizo rojo. En un ejemplar adulto podemos ver el color del tallo, y el chamizo prieto, que también son plantas de la familia de las rosas, pero hay muchísimas más especies en las comunidades. Aquí tenemos, por ejemplo, de Islaya. Es del mismo género que las ciruelas, que las almendras, que los duranos, chabacanos, etc. Y da una fruta dulce, chiquita, una especie como de ciruelita, bastante agradable, que pues obviamente era importante en las culturas locales Paipai y Kumiai. Tenemos el mangle de montaña, que es pariente de los saladitos, pertenece a la familia del mango, y da una fruta igual, que son pequeñitas, saladitas, bastante agradables, y hacían los indígenas una especie de limonada. Los chaparrales son vegetación de transición entre el matorral costero, que va hacia zonas más bajas expuestas al mar más directamente, y los bosques de pino, ¿no? Y este ecosistema me recuerda mucho al del sur de Francia, al de las islas griegas. Parece como si fuera mediterráneo. Bueno, es que estamos en un clima mediterráneo. El clima mediterráneo se caracteriza por tener mayores precipitaciones en invierno. A diferencia de la mayor parte del resto de México,
Aquí el verano es sequía y el invierno es cuando tenemos la mayor cantidad de lluvia. Ahorita es un invierno en año Seco. niña, quiere decir que hay sequía, incluso en invierno. No ha caído casi lluvia. Dejamos el rancho Los Pumas para seguir a lo alto de la Sierra de Juárez. A más de 1.600 metros de altitud, se esconde el Parque Nacional Constitución de 1857. Un bosque de pinos, encinos y cipreses donde el aire es frío y rompe con el silencio profundo. El agua cristalina de la laguna Hanson refleja la historia de un ecosistema único en el noroeste mexicano. Entre estos árboles centenarios caminaron los kumiais. El nombre de la etnia refleja su modo de vida seminómada. Los que van, o aquellos que se alejan caminando. El Parque Constitución de 1857 fue declarado como área natural protegida en los años 60, pero para los pueblos originarios desde hace siglos ya era un santuario. Ya estamos entrando al Parque Nacional Constitución 1857 y vemos un ecosistema completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrado Baja California en este recorrido. Son bosques de pino, coníferas. De las áreas naturales protegidas más importantes del estado. Es muy pequeñita en realidad. De todos modos se conserva muchísimas hectáreas de pino. Esta especie de pino que es más predominante es la más común en las montañas altas de la península. Y es como un vistazo a los ecosistemas también de bosques del estado de California en Estados Unidos. Todo esto se conecta. El Parque Nacional Constitución de 1857 se encuentra en el norte del municipio de Ensenada, en la vertiente occidental de la Sierra de Juárez. Esta sierra, que alcanza altitudes de hasta 1800 metros sobre el nivel del mar, forma parte de la llamada Cordillera Peninsular, una cadena montañosa que se extiende desde el sur de California hasta el extremo sur de Baja California. Geológicamente es una continuación natural de la Sierra Nevada estadounidense. Por este motivo, la composición de las montañas de granito asemejan mucho a la de los parques nacionales de California en Estados Unidos. También la sierra funge como un corredor biológico. Los pinos de esta zona son diferentes a los que se encuentran en el centro de México. En este momento nos encontramos cerca de la laguna Hanson, en un bosque de pinos, predominantemente de pinos Jeffrey, ubicado en la Sierra de Juárez, en la Sierra Kumiai del estado de Baja California. Las coníferas en realidad son plantas muy primitivas. Los conos de pino en particular protegen la semilla de depredadores como por ejemplo podrían ser las ardillas. Cuando la semilla madura, muchas especies de cono van a empezar a abrirse y van a permitir que se liberen las semillas. Muchas de ellas van a ser consumidas por animales como las urracas, las ardillas, etc. Pero muchas de ellas van a lograr encontrar algún recoveco entre las rocas o entre la arena y van a poder germinar. Podemos ver que quedan algunas semillas. Se puede comer, pero hay otras especies que están también en esa zona, que son los pinos piñoneros, que tienen unas semillas mucho más grandes, unos conos más chicos, más fáciles de romper. Entonces esas especies son más aprovechadas comercialmente. ¿Aquí hay oyameles? En Baja California tenemos una especie de oyamel, no le llamamos oyameles, le llamamos abetos. No es la misma especie el que tiene en el centro sur de México. El bosque era muy generoso con los kumiais. En la región de la Sierra de Juárez y la Sierra de San Pedro Mártir, los kumiais recolectaban bellotas principalmente de los encinos. Los piñones y bellotas son ideales como fuente de energía prolongada y aportan proteínas vegetales. Estas propiedades son esenciales porque les permitían desplazarse por largas distancias. Nos encontramos en el Parque Nacional Constitución de 1857. El área es de poco más de 5.000 hectáreas y se encuentra en la vertiente occidental de la Sierra de Juárez, en el municipio de Ensenada. No estamos muy lejos del mar realmente, pero la elevación aquí es de hasta 1.800 metros. La Sierra de Juárez es una importante cadena montañosa que atraviesa todo el estado de Baja California. Va desde Estados Unidos hasta Baja California Sur. Su pico más alto es de unos 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Esta de aquí es la laguna de Hanson. En 2020 fue declarada un sitio Ramsar, es decir, una humedal de importancia internacional según la Convención de Ramsar. El sitio es una importante zona de refugio, de reproducción y de alimentación para más de 29 especies de aves acuáticas, muchas de ellas migratorias. Algunas de las que hemos visto hasta ahora incluyen el pato de cabeza verde, de nombre científico Anas platyrhynchus, tenemos la gallareta, de nombre científico Fulica americana. Tenemos aquí atrás también al pato cucharón norteño y a la cerceta canela. Pero estas no son las únicas especies de aves que visitan el sitio, por supuesto. Aquí también llegan el halcón mexicano, de nombre científico Falco mexicanus, y la mismísima águila calva, de nombre científico Alietus leucocephalus, que es el ave nacional de los Estados Unidos de América. Dentro de los mamíferos más comunes que podemos observar por acá están los ardillones y las ardillas, pero también es el hábitat de venado bura, está el borrego cimarrón, están los pumas, coyotes, zorros, zorrillos, linces, cacomixles, mapaches, aquí hay de todo. La laguna Hanson es el principal atractivo del Parque Nacional Constitución de 1857. Su profundidad máxima es de 3 metros, pero el nivel del agua varía mucho con las lluvias. La laguna de Hanson tiene un papel primordial para la península, es el único cuerpo de agua dulce, como un lago. Así es, un lago de montaña. Y lo que hemos notado es que tiene muy poca agua, ha sido uno de los años con menos lluvias. De hecho, en el 2002 la laguna de Hanson quedó completamente seca. Y acá tenemos una referencia en esta roca gigantesca de granito. ¿Hasta dónde ha llegado el agua anteriormente? Cuéntame, Arturo, ¿qué tan recurrentes son estas sequías? Desafortunadamente son cada vez más comunes. El cambio climático se percibe de manera muy notoria en zonas donde tenemos 4 estaciones. Hay efectos normales de sequía por el año Niña, pero si combinamos esto con el cambio climático y la desertificación en general, se acentúan más. Hay veces que los cambios llegan a cierto punto en el cual ya no se regresa al mismo estado una vez que se recuperan las lluvias. Es triste saber que empiezan a suceder con más frecuencia, porque muchas plantas no alcanzan a recuperarse, muchas comunidades de plantas empiezan a ser sustituidas. En el caso particular de los pinos, mientras haya menos precipitación, hay menor posibilidades de que sus semillas germinen y que los pequeños pinos logren convertirse en adultos. Entonces, si las sequías se vuelven más frecuentes, estamos amenazando la supervivencia de los bosques de pino, que son muy peculiares en esta región de México. A nivel nacional, son especies que exclusivamente se encuentran en la parte norte, en las sierras del estado de Baja California. Y en un país que es centro de diversidad de los pinos y de importancia a nivel global, la pérdida de bosques en Baja California sería catastrófica. Ninguna de estas especies de pino está presente en el resto del territorio nacional. Y justamente estos pinos hacen un corredor que se conecta hasta Canadá, ¿verdad? Correcto. Es parte del sistema de las montañas rocallosas o las montañas rocosas. Desde el norte de Canadá hasta México, una gran columna vertebral recorre América del Norte. Las montañas rocallosas se extienden por más de 4.800 kilómetros, cruzando Canadá y Estados Unidos, conectando con sierras como la de Juárez en México, parte de la prolongación peninsular. Aves como el águila calva siguen rutas migratorias a lo largo de estas montañas. Ahora, ¿de dónde viene esta agua de la laguna? Viene de las lluvias, de las precipitaciones, de las caídas de nieve que suceden durante el invierno. Recordemos que aún estamos en esta área, asemeja mucho al Mediterráneo en Europa, las condiciones climáticas. Entonces aquí cae agua en invierno. Lamentablemente, ahora por el fenómeno de la Niña, pues en este invierno ha caído muy poca lluvia y hay una sequía. En las sierras de Juárez, en la sierra de San Pedro Mártir, incluso en la sierra de Punta Banda, en la cercanía de Ensenada, llegamos a tener nevadas. Generalmente cada año hay nevadas. Este año desafortunadamente solo tuvimos una corta nevada. Esperamos que para marzo nos sorprenda con una última nevada de la temporada. Si no, vamos a tener problemas hídricos muy severos. Pero cuando tenemos bastante nieve llega a medir varios pies de profundidad, y la importancia de la nieve es de que no se escurre con tanta rapidez como el agua, entonces alcanza a absorber y entonces los mantos freáticos se recargan, las plantas pueden recuperarse y absorber agua que les va a permitir sobrevivir a la sequía de mejor manera. De hecho, todas estas coníferas pues están acostumbradas a poder aguantar un frío intenso. Totalmente. Las coníferas en particular son plantas que siempre se mantienen verdes. No son como otras plantas de hojas más anchas que durante los meses de frío tiran las hojas para evitar que éstas se congelen y sea una pérdida energética.
En periodos de sequía, la laguna Hanson puede dividirse en dos cuerpos o secarse por completo. Aún así representa el único lago natural de agua dulce en toda la península de Baja California. En el año 2002, la laguna se secó por completo al acumular 4 años continuos de sequía. Las lluvias y las nevadas estuvieron por debajo de lo normal. Derivado a esto, las aves migratorias se vieron seriamente afectadas. ¿Por qué la laguna de Hanson recibe este nombre? Pues resulta que hubo un explorador muy famoso en el siglo XIX que conoció esta parte de México. Él era noruego, Hans Peter Hanson. Este noruego llegó a América atraído por la fiebre del oro. Recordemos que en el siglo XIX, en los años de 1800, se descubrió oro en California y un montón de migrantes europeos comenzaron a llegar a buscar oro. Entonces él no solamente se quedó en Estados Unidos, sino también vino a Baja California y es por él que se recibe el nombre de la laguna de Hanson. Si uno quiere ir a conocer los bosques de California, pues no necesita salir del territorio nacional, no necesita salir de México. Aquí se encuentra perfectamente esos bosques, esa red de pinos que se extiende desde Baja California hasta las costas de Canadá y atraviesa todo Estados Unidos. Los pinos que vemos aquí son diferentes a los que están en el eje neovolcánico transversal que atraviesa la mitad de México. Entonces vale la pena para ver esos paisajes californianos con estas enormes piedras de granito. A ver, Arturo, cuéntanos la primera vez que viniste aquí, ¿qué sentiste cuando viste estos paisajes? Pues yo era muy chiquito, vivía en ese entonces en la capital, en Mexicali. Es muy contrastante porque pasas de una altitud de menos 5 metros bajo el nivel del mar a un bosque de pinos bastante verde, con agua. Para mí sí fue impresionante, ¿no? Estaba fascinado con la diferencia de paisaje. La cantidad de agua con las piedras gigantes es realmente emocionante, ¿no? Yo estaba vuelto loco. Aparte de eso, pues acampar acá, buscando animales bajo las rocas, viendo las ranas. Me acuerdo que vi una rana depredada por un mapache, como que el mapache se asustó cuando llegamos porque la dejó tirada y se veían las huellitas en el lodo. Para un niño toda esa experiencia claramente es fantástica, sobre todo cuando has vivido más tiempo en el desierto. Este parque nacional se encuentra rodeado de montañas. Ahora estamos a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar y alrededor de la laguna hay varios picos. Vamos a subir el más alto, el emblemático, el pico de Hanson que está allá atrás. Qué paisaje más bello de todo el Parque Nacional 1857. La roca de granito hace un efecto de eco. ¡Hola! 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 Ahí está la laguna de Hanson. ¡Qué espectáculo! Hay unas piedras gigantescas. Este camino está más difícil de lo que pensé. De lejos se ve como que si fuera un cerro pequeño, pero no, sí es grande. Qué contrastante es la península de Baja California. Su punto más alto está a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, que es el Picacho del Diablo en la Sierra de San Pedro Mártir, que es un parque nacional que me falta conocer. Va bajando. A partir de los 1500 metros sobre el nivel del mar tenemos estos bosques de coníferas de pinos hermosos. Sigue bajando, luego tenemos el matorral costero y el Océano Pacífico y del otro lado el Golfo de California. Entonces ese nivel de alturas permite una gran biodiversidad. El hombre araña se queda corto. Me separé del grupo para ir a recoger el dron que se me quedó en la camioneta. Luego no los escuché, empecé a gritar Arturo, Arturo, Marco, Marco. Y comencé a subir, pensé que ya estaban arriba. Y me vine por un camino súper difícil, ahora estamos sufriendo todos bien. Está horrible. ¿El camino original no es tan difícil? No, para nada, ya lo había subido antes. Es el peor camino que se te pudo haber ocurrido. Lo siento mucho. Todavía estamos lejos de la cima, así que... Por eso es importante venir con alguien que conozca el camino y no hacerlo por ti mismo. Lo que pasó fue que a Jorge se le olvidó el dron.
cuando estábamos por subir. Y le dijimos, ¿sabes qué? Pues aquí te esperamos, justo donde estamos. Nos acostamos a esperar a Jorge, pasaron 20 minutos, 25, mucho más tiempo del que debió haber pasado. Y Jorge nunca regresó, entonces lo estuvimos gritando. Fuimos al vehículo, no estaba por el vehículo, dimos la vuelta para ver si se había ido por otro camino. Y ya cuando contestó, nos tuvimos que ir por el camino por el que él subió, que no es el camino correcto. Estuvo chilo. Pasamos por donde no habíamos pasado. Está bien, está padre. Pero definitivamente no podemos llegar por aquí. Sí te odio un poquito. Un poquito. Un poquito. Ay, no, arriesgué al equipo. Ahora estamos en una situación muy peligrosa. Imagínense, 4 jóvenes mueren en el pico. No, Hudson. 2 jóvenes. 2 jóvenes. Está muy complicado. O sea, yo podría subirlo como lagartija, pero o sea, tenemos que saltar rocas y esta no es la ruta más sensata. Oigan, ¿no escucharon mis gritos? Estuve gritando, Arturo, Marco, Brisa, Esmeralda. Pero está bien, mira, ven a puro amor, comprensión y ternura y perdón. En este camino fue mucho más rápido y alcanzamos una buena altura en un tiempo récord. Es correcto. Normalmente en el camino regular se tarda más de 1 hora y ahorita llevamos más de la mitad. Seguimos avanzando y ya por fin encontramos el camino. Aquí están las marcas amarillas y basura que no debería estar aquí. Recuperamos el camino. Estamos a nada de la cima. No nos rendimos. Sí se pudo. ¿Cuántos años tienes? 20. ¿Qué edad tenías cuando viniste aquí por primera vez? 15 años. Primera vez, sí. Me pareció muy bonito, pero creo que hoy está más interesante porque hicimos tiempo récord y vinimos por un camino diferente. Una aventura completa. Esta es de mis primeras montañas que subo y hecha de granito. Generalmente la Sierra Madre Oriental y Occidental es piedra caliza, pero aquí puro granito, de origen volcánico. Eso lo hace completamente diferente y también los paisajes más majestuosos. ¡Vamos! ¿Por fin estamos llegando? ¡Sí! Mi primera montaña de granito y está a más de 1800 metros sobre el nivel del mar. Esta hermosura de vista. Lo logramos. Se logró. Es la casa de muchas especies emblemáticas como el venado bura, el borrego cimarrón, el puma, el lince, el coyote. Fuente de alimento sobre todo por los piñones, las bellotas. Esta es una zona de transición entre las culturas Kumeyaay y Paipai. Más hacia el sur teníamos a los Quiliwa. Todavía quedan, pero en un estado muy crítico, muy amenazado. Y más hacia el Valle de Mexicali, a la delta del río Colorado, tenemos a los Ucapás. Todos ellos se llegaban a juntar durante la festividad del piñón. La gente venía de varios lugares a colectar el piñón. Manejaban cerámica. Si bien eran nómadas, tenían algunos asentamientos donde se reunían. ¿Los Paipai y los Kumeyaay aún siguen hablando su lengua? En gran medida sí. Los Paipai están muy amenazados. Si no conoces la importancia natural y cultural de la región donde vives, es importante para aprender a valorarla. Lo viví en el Valle de los Cirios, en Cataviña, y lo estoy viviendo aquí de nuevo. Qué divertido es trepar por las rocas de granito. Son lo mejor que hay. A pesar de que no tengo el mejor calzado para ello justo ahora, es un agarre que te permite
correr, te permite brincar. También está el aspecto de adrenalina, de que en ocasiones te asomas en los huecos entre piedra y piedra y te das cuenta de que no ves el fondo. Qué paisajes, qué chulada, de verdad. Esto sí se ve mucho como las imágenes que he visto de California. Ustedes deberían de venir acá a conocer Baja California, Ensenada y su diversidad. Ahora lo más divertido, bajar. La bajada está mucho más fácil, solamente hay que tener cuidados de no perdernos y seguir las señales. A veces hay montoncitos de roca que te dicen por aquí es el camino, o cintas en los árboles de color amarillo, esto también te dice por dónde es. Pero lo logramos. ¿Qué tal las figuras, Marco? Parece como si una grúa lo hubiera puesto, ¿no? Si deseas pasar más tiempo de contemplación en el Parque Nacional Constitución de 1857, puedes acampar o dormir en cabañas disponibles para los visitantes. Imagina despertar a solo unos pasos de la Laguna Hanson. Me gusta más dormir en el bosque. Relajada. Acabamos de ver una ardilla que nunca había visto en mi vida. Tal vez ustedes la han visto en Alvin y las ardillas. Se le conoce como chichimoco en Baja California. Y es muy bonita, es de color café y tiene sus cachetes grandes y hace así. Regresamos al rancho Los Pumas para despedir el día. El sol en su ocaso tiñe de oro el chaparral de montaña, envolviendo el paisaje en una luz cálida y serena. El señor Jorge Arturo Ruiz, quien vive en el rancho, nos despidió con un deseo de buena suerte. Al día siguiente, otra jornada excelente en Ensenada. La ciudad goza con uno de los mejores climas de todo México, pues es de tipo mediterráneo. En Ensenada probamos la tradicional nieve de pitaya, elaborada con los frutos vibrantes de las cactáceas que brotan en el semidesierto de Baja California. Estamos vendiendo fruta de yaca, tenemos aceitunas, polen, miel, jugos naturales de pitaya, de yaca, de guanábana, nieves también, de yaca y de pitaya. Miren este color tan hermoso. Esta la conseguimos acá al lado de la Baja California Sur. Pitayos se le dicen. Pitayos. Así es. Parecido a los cactus, pero tienen más bracitos. La aceituna, esta es aquí cerca. Vamos a probar la aceituna. Esta región del país es la que tiene clima mediterráneo, lo que permite el crecimiento de los olivos. Al olivo lo introdujeron los misioneros españoles cuando llegaron acá. Y he tenido la oportunidad de probarlo en Líbano y en Palestina, en Israel, y es muy rico. Y el sabor es parecido. Entonces eso quiere decir que el clima mediterráneo permite el crecimiento del olivo y el desierto de más abajo de la península, El que da la pitaya. Todas las frutas que tenemos nos llegan de allá del lado del sur. Como es la yaca y la guanábana. Se adapta a tu paladar y te puede dar distintos sabores. La yaca pues viene de... Esta es de Nayarit. De Nayarit. Sí. ¡Wow! Sí, está muy ¿no? dulce. Este es el fruto de la yaca y es gigantesco, es súper picudo. Se da en la selva mediana y puede ser mucho más grande todavía, ¿verdad? Sí, no, están chiquitas. Está muy rica tu yaca. ¿Dónde la gente te puede encontrar? Pues acá en la entrada de San Carlos, enfrente de la gasolinera. ¡Qué linda se ve! Muchas gracias. Esta es la pitaya, ¿verdad? Así es.
Yo tuve la oportunidad de probar este fruto del desierto de nieve en el Tula, allá en Tamaulipas, semidesierto, y también en Guanajuato, allá en el municipio de Dolores. Ahora, esta pitaya es de acá de la Baja California Sur. El sabor cambia porque la de acá es agridulce, entre ácido y dulce. Exactamente. Siento la acidez, pero sobre todo la frescura. Me gustan mucho estas semillitas que tiene la pitaya porque te ayudan mucho a bajar todas las toxinas del cuerpo, de la pancita. Es bueno para ir al baño. Sí. Muchas gracias. No, pues sí, ahí estamos. Ojalá que no me den ganas de ir al baño ya. Ahora. Ahorita me estoy comiendo una deliciosa nieve de pitaya con yaca. Ahorita como este invierno ha sido especialmente caluroso, pues qué mejor que refrescarse con una nieve. La yaca no es una planta que se dé aquí, pero la pitaya sí lo es. Sin embargo, se ha hecho popular en esta zona que conecta Ensenada con Maneadero, algunos puestos que venden la nieve de pitaya, de guanábana y de yaca. De las tres, solamente la pitaya se da en la península y es en realidad mi favorita. Miren este color, es una chulada. Hay varias especies de pitayas, varios géneros incluso de pitaya. La pitaya es la fruta de muchos cactus. Esta especie en particular es una que se da en el desierto central. Es el género Stenocerus. Hay varias especies, hay 3 especies por lo menos en la península. Las más populares son la pitaya agria y la pitaya dulce. Y crecen desde la zona de Ensenada hasta casi que llegando a Los Cabos. It is very good, very refreshing. Never had pitahaya before, never had soursop before, so all new things. Of course, I got all 3 flavors because I had to check them out. So Arturo was over here discussing like where they're found and all these facts, and I'm just shoving my face because it's tasty. Hace cientos de años los kumiai también comían los frutos de pitaya agria y dulce. Los kumiai se desplazaban entre la costa, los valles y las sierras, siguiendo el ritmo de las lluvias, la floración y la disponibilidad de recursos. Pero en pleno siglo XXI, ¿dónde están los últimos kumiais? El pueblo originario de Ensenada. Fuimos al Valle de Guadalupe, pero no a tomar su reconocido vino, sino a conversar con el señor Bernabé Mesa. Con más de 80 años de edad, es uno de los últimos hablantes del idioma kumiai en la comunidad de San Antonio Necua. La lengua kumiai está a punto de desaparecer. La cifra total combinada entre México y Estados Unidos no supera los 100 hablantes fluidos. En México solo 54 personas, la mayoría adultos mayores, reportaron hablar kumiai como lengua materna en el censo 2020. En el Valle de Guadalupe se encuentra la comunidad de San Antonio Necua, que es una de las últimas comunidades donde se habla el kumiai. Nos encontramos con Bernabé. Bernabé tiene 85 años y es de los últimos 2 hablantes de esta comunidad. Lo buscamos en el comisariado para decirle que queríamos escuchar su idioma, su lengua. Antonia Cuahuich, así se llama el nombre. Matach es la tierra aquí del indígena. Yo soy nativo, soy nativo aquí nací y aquí me voy a quedar porque ya no, ¿dónde voy? Mi sangre es kumiai, aquí crecí, aquí estoy, voy a cumplir 85 años y me siento a gusto. Mi gente, la mayor parte de mi papá era de Catecate, mi abuelo y mi abuela es de allá. Son de allá, pero ya fallecieron. Bernabé, usted es de los últimos hablantes kumiai. Tepay, digo yo, en Tepay, que es el indio, pues, hablar el idioma. Se está perdiendo el habla del indígena aquí. Ya quedan muy pocos hablantes. Aquí en la comunidad lo que hablamos más, somos 2 personas nomás. 2 personas y son mayores, veteranos como usted. Exactamente. Bueno, el otro es más chico que yo, acaba de cumplir 80. Ah, muy joven. Sí, 80. Está chamaco todavía. De vez en cuando por ahí uno se encuentra y platica un rato con la persona esa, pero hablando en el idioma. Mejan Moat o Mejan Mayao. ¿Estás bien? ¿Andas bien? No, ya te paña guay, ya te cuesta ya. Hay algo interesante en la historia de los kumiai. Los kumiai es una comunidad que habitó la península de Baja California, la parte norte, e incluso en California, en Estados Unidos. Cuando hubo la intervención estadounidense que México perdió la mitad de su territorio y se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, la comunidad quedó dividida por una frontera. Y él nos ha comentado que ha tenido la oportunidad de ir a California, en Estados Unidos, y ha hablado con sus paisanos kumiai y se entienden, comprenden ustedes 2 en el idioma, ¿verdad? Sí. La historia kumiai viene ya muchos años atrás.
no había fronteras, era libre. Entonces los indígenas iban de aquí para allá y venían, iban a trabajar o así, ¿entiendes? Pues la frontera quedó dividida ya. Mi abuela y mi abuelo eran de allá una parte. ¿Y usted se podía comunicar fácilmente en Kumiai con las personas que viven en Estados Unidos? Sí, sí, por ejemplo, yo le hablo el idioma con ellos, platico con ellos. Auca es buenos días o buenas tardes o buenas noches. Auca muy meñá, le digo yo, buenos días, ¿cómo amaneciste? Muy meñá, que ¿cómo amaneciste? Pero aquí yo he hablado con gente y he enseñado para decir, siéntate. Yo le digo, knak, que sí, siéntate amigo. Uwaispu, para platicar. Mu, un borrego. Mu. Cuac es una res. Cuac. Y hat es un perro. ¿Serpiente? ¿Cómo se dice? Agüi. Agüi, ajá. Siñao es un encino. Siñao, ajá. Siñao cuatay es un encino grande. Macanis. Macanis, es un codorniz. En el verano, que está clarito, sí, se ven muchas estrellas. Y entonces uno dice, mira, el Coatzacoalcos mueve, que hay muchas estrellas. Xucuy y Cuy es invierno. El Xucuy es el verano. Y eso mucha gente no lo sabe, pues. ¿Por qué los hijos no hablan Kumiai? Me escuchan así y se van. No se ponen a pensarlo, pues. Como aquí en la comunidad, las muchachas, los indígenas aquí, tienen que buscar otro hombre de afuera. Y el hombre de afuera ya es mexicano. Y entonces ya el mexicano, por ejemplo, ya tiene un chamaco y ellos comienzan a hablar, pero ya en español. Por ese lado se está perdiendo. En la pura idioma me hablaba mi mamá, en la pura idioma. Yo empecé a aprender poco a poco con el español. Todavía no lo correcto, pero ya me entienden las palabras del español. El Kumiai se transmitía oralmente sin tradición escrita. Es un idioma aglutinante, es decir, forma palabras uniendo prefijos y sufijos, cada uno con un significado específico. Esto permite crear palabras largas que expresan ideas complejas sin necesidad de frases completas. Cuando me tocó ir a la escuela de acá al Valle de Guadalupe, a caballo en la mañana temprano, salimos a caballo. La maestra, se ponía triste, la señora. Si nosotros le hablamos el idioma, ella no sabía. Si ella nos hablaba en español, tampoco nosotros no sabíamos nosotros, pues. Ahorita que estaba muy trabajosa la cosa, pero mucha paciencia para poder que nosotros aprendiéramos una letra o dos así. Primero A, E, I, ya lo fuimos agarrando poco a poco. Ya en confianza, Bernabé nos confesó cómo se conquistaba a las mujeres Kumiais. Antes, cuando se enamoraba con una muchacha, uno, por decir, como una indígena, ¿no? Agarra una piedrita, si la muchacha que te gusta, la avienta uno, ¿no? La avienta. Y la muchacha ya recoge a la muchacha y te contesta, te avienta. Pero así nomás, no la rezo, pero nomás como un cariño, pues. Y entonces ahí empieza uno, con un marque. Le digo, estás bien bonita, ¿no? Le digo, así pues. ¿Cómo se dice? Muchas gracias, señor Bernabé. No me handshamt. Pues está difícil. Así, pero no cualquier persona habla ahorita el idioma, está muy raro ese. Bernabé es un patrimonio vivo, un patrimonio humano. Jacobat fallado eso. Te pagan muy Jacobat fallado con que el cuadre con para huyar Pues muchas gracias, señor. Ok, bueno, pues que lo vea bien y muchas gracias a usted. ¿Cómo se dice adiós, hasta la vista? Lan me ama, una mujer Lan. Nam me ama. Ya se van a ir y muchas gracias, que lo vea bien. Ay, muchas gracias. Una curiosidad de los Kumiais es que, a diferencia de las civilizaciones de Mesoamérica, no consumían maíz, porque este grano no se distribuía naturalmente en Baja California. Además, el comercio con Mesoamérica era muy complejo, por el aislamiento geográfico de la península de Baja California, que está separada del resto del continente por el Golfo y el gran desierto de Altar de Sonora. Estas barreras naturales fungían como fronteras bioculturales con el resto de los pueblos de México.
Afortunadamente en el Ensenada actual se come el delicioso cóctel de elote. Así es como se le conoce al elote desgranado en vaso. Tuvimos la oportunidad de probarlo. Señora, ¿qué va a preparar? Un cóctel Flammy de 16 onzas. El creador es mi esposo y él es el que hace todo. Yo nada más soy la hormiguita trabajadora. La que lo hace nada más es prepararlo. ¿Qué incluye? Obviamente el elote, mantequilla, mayonesa, ¡Wow! queso, limón, media crema. Todos los cócteles lo hacemos en 2 capitas. ¡Wow! Pero voy a llevar el mismo procedimiento. ¡Qué rico! Llevamos 5 años, gracias a Dios, y aquí estamos. Empezamos con una frutería y nos ofrecieron elote. Y pues dijimos, vamos a vender elote cocido. This is my first time having elote in Mexico. I've had it in the US. Sometimes you can find them in food trucks and stuff like that. I think literally just like corn, butter, cream, cilantro, but it was much more basic. It wasn't this. But this is really good. The cheese adds to it. Bit of that citrusy, I'm enjoying it. It's a different sort of taste, but it's good. Taste, add some tahini, some hot sauce. La primera vez que voy a comer un cóctel de elote. Aquí es como se le conoce a Ensenada. Y es la primera vez porque en Tamaulipas nosotros le decimos trolelote. En la Huasteca también se le llama trolelote. En el centro del país se le conoce como esquite. Sin embargo, acá, cóctel de elote. Me suena como si fuera un cóctel de camarón. Es lo que dicen todos, pero todos le decimos cóctel de elote aquí en Ensenada. A ver, dígame, cuando alguien le pide, ¿me da un esquite, por favor? ¿Usted Pues, qué cara hace? Pues sí me confundo, porque dicen esquites al vasito y le dicen esquite al entero. Y pues para mí a veces digo, ¿y cuál es el esquite? Pues aquí en Ensenada le decimos cóctel al vasito y el elote entero, pues el elote entero. Claro, Bueno, entonces aquí cuando vengamos a Ensenada, en lugar de decir trolelote o esquite, hay que decir Cóctel de elote Cóctel o de elote elote. entero. Me encanta que tiene mucha mayonesa, queso, se ve delicioso. Suave. Los pobladores originarios de la península no conocían el maíz, viene más de Mesoamérica, de la parte interior de México. Aquí eran más pobladores, recolectores y cazadores, entonces no conocían el maíz. Ahora pues ya lo hicieron ustedes, cóctel de elote. Cóctel de elote. El queso fresco tiene un toque de limón, me encanta que le pusieron 2 capas de mayonesa, está delicioso. Creo que me gusta más el cóctel de elote que el trolelote. Muy rico. Pues vengan aquí a Ensenada a visitarnos. Estamos en Fraccionamiento Villas del Mar, en Ensenada, Baja California. Cuando gustan, nuestros horarios son de 3 a 9:30. Martes cerrados. Oiga, Liz, ¿qué es más rico, un trolelote o un cóctel de elote? Un cóctel de elote. Gracias por acompañarnos a los orígenes de Ensenada. El recorrido por Baja California apenas comienza. Nos preparamos para seguir explorando ese otro México.